llegamos a ese punto porque no teníamos más remedio que hacer un libro por la cantidad de información que había y la cantidad de documentación que manejábamos. Era imposible hacerlo a través de una charla o a través de artículos o a través, y la única manera que se nos ocurrió y que era posible es de alguna forma juntar una serie de investigaciones que incluso no tenían conexión en principio unas con otras porque habían sido independientes, pero que finalmente hablaban de lo mismo y tenían los mismos patrones. Se hicieron en distintos periodos con muchísima dificultad por el problema de acceso a la documentación. Nos manejamos básicamente con un archivo que le llamamos Berruti, que fue la incautación de una serie de documentos que incautó la ministra Susana Berruti en el primer gobierno del Frente Amplio en 2006 y agregamos una serie de documentación que se fue pidiendo y acumulando con el tiempo, en la que incluye un equipo de la Armada que a propuestas familiares el coso por verdad y justicia que se había formado, que lo formó Tabaré Vázquez, no me sale el nombre, el grupo de trabajo por verdad y justicia que coordinaba en todo el último periodo Felipe Michelini. Familiares propuso hacer una investigación y que en una de las entrevistas con el ministro de Defensa nos ofreció darnos la documentación que nunca nos había dado, y en ese momento le pedimos a través del grupo, no familiares, porque eso tenía que ser en forma institucional, se le pidió al Ministerio de Defensa que permitiera la formación de un equipo de investigación y que nos dieran el archivo del FUNA. Eso se hizo rápidamente, incluso propusimos el equipo que tenía que entrar, que era un equipo interdisciplinario, donde había archivólogos, había investigadores, había un historiador y había gente que había estado preso y que de alguna manera tenía cierta expertise, digamos, de olfato en las cosas, en el lenguaje militar, digamos. Después hay legajos militares que se fueron pidiendo, algunos en el periodo anterior, que fue pidiendo el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y después posteriormente hay una serie de documentación, casi toda la documentación de la Armada, propiamente, que está en el libro, la pedimos con esta administración. Y digamos que todas las administraciones han tenido problemas para entregar la documentación y de alguna manera nos fuimos haciendo muy de a poco con la documentación, porque era como encontrar una piola y empezar a tirar, y ellos nos llevaban a pedir otra documentación y otro legajo de otro militar, y más o menos, digamos, pero nos llevó 2 años hacer eso. Porque si bien hay plazos constitucionales, porque hay leyes que limitan y obligan al Ministerio a dar la documentación, eso se hizo muy fuera de plazo, totalmente fuera de plazo, una cosa que tendría que estar en 20 días, pasaban meses igual. Y en realidad podríamos protestar como protestamos, pero lo cierto es que lo que más nos importaba que nos dieran la documentación.
En esto de la documentación hay una serie de cosas que son muy importantes. Nosotros siempre, cuando se hizo este proyecto universitario, que es colateral, digamos, a este libro, porque los dos participamos en ese proyecto universitario, se hizo ese proyecto universitario para estudiar los archivos militares que estaban a disposición y dar acceso al público a esos archivos. Eso es una tarea titánica que nos ha llevado muchísimo tiempo y que es muy difícil acceso. Finalmente depositamos en la Universidad de la República, no porque sea un proyecto de extensión, sino porque es la institución que nos daba más garantías en cuanto a que esto fuera de alguna manera público y de manejo de cualquier persona. Eso hoy se está concretando. Hay una resolución del Consejo Central de la Universidad del fines del año pasado, que se resolvió hacer un repositorio documental donde están todos estos documentos y de alguna manera se va a ir dando acceso. Es una cosa dificultosa porque requiere presupuesto, pero sobre todo requiere voluntad, y esa voluntad está expresada en la universidad hoy por hoy. Recién este mes, el mes de junio, se va a inaugurar ese repositorio en la vieja Facultad de Veterinaria, donde hay algunos funcionarios que van a trabajar en eso, y eso va a estar paulatinamente a disposición. No es lo que nosotros aspiramos, por supuesto, pero necesitamos que esto empiece de alguna manera para después fortalecerlo y buscar que se haga de la manera más amplia posible. Ese fue nuestro propósito, hacer este proyecto, y empezamos a estudiar. Los primeros estudios los hicimos con un grupo de estudiantes. Esos grupos de estudiantes hicieron una serie de documentos sobre la base de la documentación que teníamos, y progresivamente se fueron uniendo una serie de investigaciones que finalmente terminamos en el libro, porque dijimos, bueno, en algún momento esto tiene que ser público, y nuestra intención es que de alguna manera esto sea un grano de arena que permita, digamos, visualizar determinadas cosas que pensamos que son del pasado, porque realmente son del pasado, pero no tanto como aparentan. O sea, hay una vinculación de esas cosas del pasado con el presente. Eso es fácil visualizarlo cuando hablamos de que hoy tenemos un partido militar, y que ese partido militar casi habla de las mismas cosas que se hablaban antes de la dictadura. Hablan de los acomodos de los políticos, hablan de una nueva forma de ser política, hablan de la agresión del marxismo. Todo el lenguaje de los que vivimos nosotros antes de la dictadura, y que eran una plataforma política para dar el golpe de Estado, lo empezamos a vivir de alguna forma reivindicado, amén de que a ellos no les gusta que lo vinculen a la dictadura. Entonces, con esto digo, este es un aspecto simplemente de que el pasado no es tan pasado, y que de alguna manera hay cosas que están presentes. De la misma manera que hoy hablaba Walter de la parte económica. Bueno, la parte económica también, porque no conocemos ningún ministro de Economía que fuera militar, por ejemplo. Entonces, todo el equipo económico de la dictadura fue un equipo civil que era representante de determinados intereses, que eso perduró aún en toda la primera etapa de democracia. Se repetían los nombres de los que habían estado apoyando la dictadura y construyendo la política económica de la dictadura. Eso a veces no se visualiza porque no hay ningún interés en visualizar eso. Es más, todos esos civiles pasaron como por un tubo, digamos, sin ningún tipo de plurito,
avalado por los gobernantes del turno y respaldado por ellos. Por otro lado, esto del acceso a la información ha dependido mucho de los ministros de turno. Si bien ha habido políticas, esas políticas no han sido muy coherentes, ni en el gobierno del Frente Amplio, ni en este gobierno menos. La coherencia sí anterior al Frente Amplio era que no te daba nada y que se negaba hasta la se negaba que había desaparecido en el Uruguay. Entonces, recién con el gobierno de Jorge Valle, en el primer periodo, se reconoce por primera vez el tema de los desaparecidos. La parte la parte económica. La parte económica para nosotros es trascendente, porque el golpe de Estado no se da porque hay una serie de locos que quieren reprimir a otros y hay intereses económicos, hay planes. Entonces, para imponer esos planes se impuso el golpe de Estado. El golpe de Estado es consecuencia, digamos, de que hasta ese momento no se podían implantar por distintas razones, pero sobre todo por la lucha de la gente, determinados planes, y esa gente molestaba mucho. Y cada vez, digamos, había más oposición a esa política. Entonces, no se puede desvincular lo que es el terrorismo de Estado de la parte económica de la dictadura. No se puede desvincular lo que hoy incluso propone Cabildo Abierto, por ejemplo, en política económica, que es, hay cosas que son totalmente demagógicas, como un aparente nacionalismo. Incluso en el primer tiempo hay mucha gente que se comió la pastilla en el sentido que pensaban que eran nacionalistas de derecha. En realidad no son nacionalistas. En realidad lo que prima es que son, se ha formado una nueva casta desde la dictadura para acá, donde los militares ya no son militares simplemente, sino que tienen aspiraciones políticas de incidir en la política de la República. Y lo han hecho en todo el periodo de la democracia, de una u otra forma. No de la misma forma dando el golpe o planteándonos directamente una interrupción del periodo democrático, pero sí en lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, nunca ha dejado de presionar para que nadie se meta, salvo ellos que determinan la política dentro de las Fuerzas Armadas. Hace poco, la última demostración es esta administración que quiso el comandante jefe de esta administración, que fue Fregosi, casualmente que es mercenario, quiso hacer una modificación en el programa de estudios del IME, y se armó un escándalo y no se sabe, no es público las cosas que dicen, no solo de Fregosi. A Caetano lo amenazaron. Entonces digo, eso es como un resorte que ellos tienen y que han mantenido, ese pedazo del poder lo han mantenido y lo siguen manteniendo. Como que nadie se quiere meter adentro de la interna militar. Y eso es un problema que tiene el país, que tiene la democracia. Y este libro tiene vinculación con esas cosas, porque demuestra cómo en determinado momento las Fuerzas Armadas toman el poder, pero no solo ellos, sino que van acompañados. Porque ellos solos, tal vez hoy estén más capacitados porque tienen muchos profesionales ahora. Han desarrollado ese aspecto. De hecho, tienen un partido político que los representa. Que antes eso era imposible. Es decir, tener un partido militar, hubo militares que hicieron política y que fracasaron rotundamente, como Averrón. Pero hoy día eso es otra cosa. En
cuanto a lo... Yo diría que el otro aspecto importante es el desarrollo de la lucha interna. Eso es una cosa relativamente novedosa. Digo, se sabía que había lucha interna, pero nunca se estableció claramente cuáles eran, por qué luchaban. Y muchas veces se confundió eso y confundió a todo el mundo con las versiones que había. Particularmente hubo un periodo de tiempo, desde febrero del 73 en adelante, que se decía que había una tendencia peruanista o progresista dentro del ejército por el tipo de reivindicaciones que planteaba, como las plantea hoy Cabildo Abierto. Y eso se desmitifica en este libro. Definitivamente. No somos los únicos, porque yo lo escuché a Caetano hace muy poco, a propósito del golpe de febrero del 73, y dijo exactamente lo mismo. O sea, eso a medida que ha ido avanzando el tiempo, no solo en el análisis, sino en el conocimiento de la nueva documentación. Y nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos, que descubrimos un documento, que es que en febrero del 73, el que hizo todo el operativo de la movilización contra la Armada fue la región número 1 y particularmente el órgano de represión que era la OCOA. Eso es una cosa nueva, es una documentación nueva que reafirma exactamente eso. O sea, es importante saber ese proceso porque para no confundirlo tanto, en el sentido de que hoy hay que saber manejar lo del partido militar, es una expresión que muchas veces estaba, digo, no es nueva, porque estaban los partidos tradicionales repartidos. Esos sectores como el de García Pinto, por ejemplo, o por ejemplo, ya nombraba de Rondo, había sectores del Partido Blanco y Colorado que eran cuasi fascistas y participaban en su momento incluso en las organizaciones paramilitares y parapoliciales. La interna de las Fuerzas Armadas, sobre todo la interna del Ejército, marca un poco lo que decía Walter, que lo remarcamos nosotros en el libro, que para nosotros es clarísimo, que es que en cuanto a la represión y a limitar a todas las organizaciones y todo el que se oponía a la dictadura, estaban completamente unidas, no había ningún tipo de discrepancia, porque los organismos no hay una discrepancia, nunca encontramos un documento que discrepara en la forma de represión, o sí en otras cosas, pero en eso nunca. Y además, el accionar en general de las Fuerzas Armadas era bastante sincronizado en eso, por decirlo de alguna manera. Hay un aspecto que es fundamental, que es que ellos en febrero, cuando toman las riendas, digamos, del poder de alguna forma, porque limitan el acuerdo de Bolsolanza, acuerdan dos medidas fundamentales. Una es el que los militares van a estar en todos los organismos del Estado con un representante. Ese representante no es un representante técnico, es un representante, se podría decir, represivo, porque respondían a documentalmente tenían que informar al Servicio de Información de Defensa, y está en todos los organismos. Y generalmente en todos los organismos estatales figuran en segunda línea. O sea, el primero es civil, el responsable es civil, como en la República, por ejemplo en la Universidad de la República, pero había un coronel detrás. En el caso del secundario lo mismo, en el caso de docentes, casi en todos los entes
también, salvo en algunos estratégicos como ANACAP,